Saludos, padre. Maciel, hello, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Bienvenidos una vez más a este podcast Variedades Ignacianas. Qué bueno, sí, con muchísima alegría nuevamente. Aquí como de costumbre ya, ¿verdad? Tratando de que bueno, la gente aprenda un poquito más de nosotros y nosotros de la gente que nos ve, que nos llama, que nos comenta. Gracias por todo eso y bueno, contentísimo, Maciel. De estar una vez más con ustedes. Así es. ¿Y qué tenemos hoy, Maciel? Porque tú siempre me sorprendes, vamos a ver. Bueno, hoy vamos a tratar acerca de algunas festividades que se han dado en torno al mes. Sobre todo festividades marianas. Muy bien. Ay, qué bueno, me gusta el tema. Entonces iniciamos, creo que la primera de este mes fue sí. Mira, bueno, decir a la gente, esto como queda siempre grabado, ¿no? Siempre en este mes de septiembre, se caracteriza por tener muchas justificaciones, muchas celebraciones. Celebraciones, sobre Exacto, todo. Justificaciones, porque estoy preparando un tema de Pablo, de San Pablo, ¿no? Y él trata el tema de la justificación, y entonces todavía tengo eso. Pero este mes de septiembre, estamos en el mes de septiembre, tenemos muchas celebraciones en la iglesia. Celebraciones que algunas conocemos más que otras, ¿no? Pero que nos llevan siempre a ir viendo por dónde la iglesia nos quiere conducir. Y bueno, cada una de esas fiestas nos ofrecen una enseñanza también importante para nosotros como iglesia. Así es. Y una de estas es la festividad de la Natividad de María. Exactamente, esa es la primera que se celebró, porque ya vamos avanzado en el mes, ¿verdad? El 8 de septiembre, Natividad, o sea, el nacimiento de María. Maciel, es importante que nosotros tengamos muy presentes, católicos y no católicos, esto no importa a la iglesia a la cual nosotros asistamos, pertenezcamos. Lo más importante es, bueno, conocer un poco todo lo que encierra el cristianismo, ¿no? Tanto de Cristo como centro, como todo lo que también le rodea en torno a esta espiritualidad. La Natividad de María, que como ya dijimos, se celebra el 8 de septiembre, no es un dato que está en la Biblia. No es un dato. No hay una manera que la Biblia nos muestre que María nació tal día, de tal manera, tal fecha. Sus padres, Joaquín y Ana, que por la tradición ya le tenemos esos nombres, no están tampoco en la Biblia. Entonces es importante aclarar por qué esto no está en la Biblia. Y la iglesia misma, la teología, se basa para nombrar estas cosas que no están en las Sagradas Escrituras, se basa en lo que es la tradición escriturística, o sea, la tradición de otros escritos que hay que no son pertenecientes a la Biblia, porque o no se consideraron inspirados o simplemente están dentro de la historia de la investigación de la época, la cultura de Jesús. Entonces la natividad, repito, de María no está en la Biblia. Ahora nosotros como católicos cristianos lo hemos puesto en esta fecha, escogimos esta fecha desde hace muchísimos años para, bueno, ponerle como ese origen, esa manera, ¿no? A María, de que por supuesto tuvo un nacimiento, tuvo una familia, y desde ella entonces como Madre de Dios, para celebrarla, a mí me gusta decir la palabra Maciel, completa, por decirlo así, ¿no? Desde su historia, su nacimiento. Sí, porque se celebra también la Ascensión. Exactamente, que tampoco está en la Biblia. Entonces, todas estas cosas que no están en la Biblia, que nosotros celebramos con fecha y todo, es para eso, para darle sentido humano a lo que nosotros celebramos como humanos que somos y a los humanos que celebramos, en este caso a la Virgen María. Entonces, el 8 de septiembre, la Natividad de María es una fiesta en la que, como ya dije también, celebramos el nacimiento de María, su origen, por decirlo así, que está dentro de lo que se llama, bueno, un dogma. Esto no es un dogma, pero sí María, la mayoría de festividades y cuestiones que tenemos con ella están dentro de los dogmas
en el sentido de que es la iglesia que proclama esto, ¿no?, como una verdad a la cual nosotros asumimos como cristianos y cristianas, y que el sentido para nosotros es importante, porque como ya dije, es darle origen, es decir, esta persona tuvo un origen, nació, y nosotros hoy la celebramos y tomamos su ejemplo. De eso se trata. Dentro de eso también hay varias advocaciones a la Virgen María, y Sí. una de estas que celebramos nosotros, sobre todo los dominicanos, y que también se celebra en otros países, es el de la Virgen de las Mercedes. Así sobre todo es. que es el 24 de septiembre. Exacto. Celebramos nosotros dominicanos como patrona del pueblo dominicano. Exacto. Antes de hablar, Maciel, de ese, porque es el más importante, por decirlo así, para nosotros, porque como acabas de decir, es la patrona. En este mes también nosotros celebramos la exaltación de la cruz, de la Santísima Cruz, que es el 14 de este mes, ya fue. Miren, en esta celebración de la exaltación de la Santa Cruz, es importante enfatizar por qué los cristianos celebramos la cruz, o una parte de los cristianos. Algunos pueden decir, pero ¿y cómo va a ser que el lugar, el objeto, ¿no?, donde murió Jesús, nosotros lo vamos a celebrar, lo vamos a venerar? Sobre todo porque era un símbolo como considerado de maldición. Exactamente. A la persona que en los tiempos de Jesús colgaban o crucificaban, ¿no?, en una cruz, era considerado maldito, porque en ese lugar se supone, ¿no?, iban los delincuentes, las personas que no merecían el perdón, ni de Dios, diríamos, ni de la sociedad, y por eso lo crucificaban. Y sobre todo, la cruz es ese lugar donde Jesús murió, y que fue una muerte violenta, un asesinato, por decirlo así, un linchamiento, todo lo que queramos poner en este sentido. Ahora bien, ¿por qué venerar o por qué celebrar la cruz? Es por el significado. El significado que tiene la cruz para nosotros es el lugar donde Jesús demostró el amor hasta el extremo por los seres humanos. Es decir, el lugar donde, pudiendo escapar de ese suplicio, dijo que no y siguió adelante para darnos buen ejemplo de fidelidad y de obediencia a Dios. Ahora, ¿quería Dios que su Hijo Jesús muriera de esta manera? Claro que no, porque no fue a eso a lo que vino Jesús. Jesús vino a enseñarnos cómo debíamos ser, cómo debíamos vivir. Pero ¿qué pasa? Su plan, que a alguna gente le cuesta aceptar esto, Maciel, pero el plan de Dios de salvar el mundo por medio a su Hijo Jesucristo y el ejemplo de su vida fracasó, porque Jesús fue matado. Entonces, el ejemplo que Él nos vino a dar hay que verlo tanto desde su vida cotidiana como desde también la cruz, porque es enseñarnos a nosotros, los seres humanos, en todas las dimensiones de nuestras vidas. Así como tenemos momentos alegres, de gloria, por decirlo así, también tenemos momentos fuertes, difíciles, momentos en el que nosotros también nos sentimos como crucificados, por decirlo así, y momentos en el que nos pueden también quitar la vida, en el sentido de que lamentablemente cuando se busca la justicia, cuando se busca lo bueno, el mal siempre va a tratar de poner, su presencia ahí. Y fue lo que pasó con Jesús. Jesús vino, como ya les decía, a darnos ejemplo de cómo debíamos ser. Pero ¿qué pasa? Ese ejemplo para darnos conllevó a ponerse en contra de muchas de las autoridades de su tiempo, tanto social, política como religiosa. ¿Por qué? Porque no se estaban llevando las cosas como desde el principio quiso Dios. Y Jesús levantó la voz y dijo que no, que así no. Y por eso buscó la manera de que se cumpliera la verdadera justicia divina. En el sentido de que, como él bien lo dijo, yo no vine a cambiar la ley, sino a darle el sentido correcto. Porque Dios desde el principio, Maciel, y quienes nos ven y nos escuchan, lo que quiso fue enseñarnos cómo debíamos ser. Y las leyes tomaron algunas otro sentido, porque a algunos les convenía
poner de referencia a la ley para hacer, bueno, lo que ellos quisieran. La ley del sábado, por ejemplo, Jesús la cuestiona. ¿Cómo va a ser que esa ley que dice que no se debe hacer ningún esfuerzo, ni hacer cosas que conlleven a un trabajo fuerte, tiene que ser puesta por encima de hacer el bien? Eso es imposible. Entonces, porque tú no vas a dejar morir una persona porque no se puede hacer nada ese día. Exactamente. Entonces, en ese sentido, Jesús dijo, no, así no. Él no cambió la ley con eso, al contrario, dijo cómo era, cómo quiso Dios desde el principio. Entonces, todo eso, ¿no? Por esa parte. Y él enfrentó a aquellos que distorsionaban las leyes. Y por eso lo mataron, por eso buscaron la manera de que él no siguiera entorpeciéndolo en sus decisiones y en la búsqueda de sus propios beneficios. Entonces, desde esto, Jesús nos enseña a que aunque hayan amenazas y cosas difíciles, no debemos echar para atrás. Tenemos que seguir adelante con el plan de Dios. Y desde ahí, entonces, buscar la manera de hacer a Dios presente, como Él, que era Dios y estaba presente, y lo hizo. Entonces, a eso Él vino, a enseñarnos cómo debíamos ser. Entonces, lo que estamos llamados a ver en la cruz es eso, el amor al extremo de Jesús, que es capaz de dar su vida, pudiendo escapar, como también decía, pero seguir adelante por obediencia al plan de salvación, que si lo dejaba, iba a dar un mal ejemplo. Era como decirle, bueno, esto ya no me conviene, vámonos. No, hay que seguir hasta las últimas consecuencias, porque es un buen ejemplo a seguir. Así que en la cruz es no solamente ver el objeto, y como yo muchas veces he dicho, hay muchos que oran y que la sangre de Cristo te bañe, que la sangre, miren, está bien, pero es que la sangre de Cristo yo tengo que ponerle un rostro, tengo que ponerle un sentido, y es el rostro de Jesús y el sentido de su vida. Yo no puedo decir, no debo decir que la sangre de Cristo te cubra si yo no estoy dispuesta a hacer lo que Él hizo, de entregar mi vida, de buscar el bien, de buscar la justicia, de ver en esa cruz, en ese momento, el amor hasta el extremo. Entonces, en ese sentido, Maciel, yo tengo que estar también dispuesto a encarnar el amor de Jesús en servicio a los demás, en servicio en todos los sentidos. Entonces, esa es la cruz, y eso es lo que nosotros celebramos en ella. No es que a Cristo lo mataron y que sufrió por nosotros, no. Amor hasta el extremo, donde Él se entregó para enseñarnos cómo debíamos vivir. Padre, y nosotros que hablamos del tema de las advocaciones, o sea, de las diferentes manifestaciones o festividades que tenemos en la iglesia, dentro de la iglesia católica sobre todo, a María en especial. Entonces, para aquellas personas que quizás no saben lo que es una advocación, ¿qué es una advocación y por qué entonces nosotros tenemos tantas festividades a María dentro de la iglesia? Ok. Bueno, una pregunta, me siento como que, ¿verdad? Me debiste de avisar para yo ensayar esto por lo menos. Bien, Maciel, una advocación es precisamente como una dedicación. Advocación implica eso, significa dedicación. Cuando hablamos de advocación a María, son todos los nombres que nosotros le damos a la Virgen María en las distintas festividades, como tú dices, que tenemos en la iglesia católica. Las otras iglesias reconocen que María es la Madre de Dios, pero no le dan el sentido nuestro. Ahora, nosotros asumimos también a María, y esto es importante insistir, porque lo hemos dicho muchas veces, no estamos para adorar a María. A María nosotros como iglesia católica no la adoramos, la veneramos. Y venerar quiere decir respetar, reconocer en ella un don, una cualidad muy importante. ¿Y cuál es el que nosotros reconocemos? Que es la Madre de Dios. Entonces, lo que nosotros creemos, no es verdad que Dios, para tener su hijo, Dios Padre, ¿verdad?, iba a tratar este tema con una mujer sin darle como la importancia que tenía. Era la madre de su hijo.
Y lo que nosotros creemos como humano es que Dios, que se quiso hacer humano como nosotros, también respetó, veneró a su madre, a tal punto de que fue un respeto, así como nosotros le tenemos, bueno, a nuestras madres. Entonces, buscando como un sentido así consciente, un sentido también espiritual, María es nuestra madre también por el pasaje bíblico de cuando a él está en la cruz, ya no, y le entrega a su madre, al discípulo amado, a Juan, y a Juan le entrega a su madre como su hijo. Entonces nosotros nos vemos reflejados en Juan, y María es también nuestra madre, porque Jesús se hace también llamar nuestro hermano, nuestro amigo, ¿no? Entonces María es nuestra madre porque es madre de Dios. De ahí es donde le vienen todos los nombres, los títulos, las advocaciones que nosotros tenemos hacia María. Ahora, es importante, son advocaciones o son títulos, pero se está refiriendo a la misma María, a la misma Madre de Dios, la Virgen del Rosario, la Virgen de la Altagracia, la Virgen de la Paz. ¿Cuál otra? Hay muchísimas. Las Mercedes. Las Mercedes, exacto, la la Consolación, la del Perpetuo Socorro. O sea, todas esas advocaciones o esos nombres se refieren a la misma María. Ahora, cada advocación tiene un significado. Por ejemplo, la Virgen de las Mercedes, que celebramos también en este mes. ¿Qué significa merced? Merced significa favor, aquel que hace un favor o aquella, su merced o un respeto importante. Entonces, María de las Mercedes lo que nos viene a decir, mira, estamos llamados a ver cómo ella, no solamente tenemos que respetarla, sino cómo ella respetó también el plan de Dios en ella para hacer posible a su hijo nacer en este mundo, por medio a ella como instrumento de Dios. María de las Mercedes es la que rompe las cadenas, por eso siempre su imagen está con unas cadenas rotas, porque es aquella que rompe toda atadura que, para la redundancia, ata al ser humano al pecado. Entonces ella rompe con eso, es lo que creemos, es lo que asumimos. Ella lo rompe, ella misma no. Jesús lo hace, ella intercede. Entonces lo que nosotros también creemos de María es eso. Más promesa y todo lo que hagamos, María no es la que hace el milagro que nosotros pedimos. Se lo pedimos a Dios. Y ella intercede siempre. Es lo que nosotros creemos. No que ella hace el milagro o que hay que adorarla o que a la imagen hay que tocarla. No, no. Una imagen que una vez dijimos que íbamos a hacer un programa también acerca del tema de las imágenes. Tenemos que retomar eso, más bien. Las imágenes no están para adorar o para tocar. Y nosotros los católicos no creemos en eso. En lo que sí creemos es que esa imagen que está ahí, que me recuerda a un santo o una santa, y ese recuerdo me lleva a mí a buscar yo hacer lo que esa persona hizo, que reconocemos que está al lado de Dios, simplemente. Pero ir a tocar una imagen o venerar una imagen, no es a eso. A hacer lo que esa persona hizo, que creemos que está con el Señor, nos sirve de ejemplo. Por ejemplo, otra advocación, la Virgen de la Altagracia. ¿Qué es lo que reconocemos? Mira, esta mujer humana, igual que tú y que yo, tuvo una gracia tan alta de ser la madre de Dios, que nosotros en ella reconocemos lo que nunca ha pasado ni pasará con un ser humano ante Dios. O sea, el honor tan grande que le hizo Dios a ella, de ser la madre de su hijo. Eso es una gracia alta. Gracia porque es gratuidad de Dios, porque fue Dios que lo quiso. Entonces, gracia alta nos lleva a la alta gracia. Y cada nombre de la Virgen que nosotros le ponemos, advocación, como ya hemos dicho, título, significa algo que está en el nombre. La Virgen de la Paz es la que busca, la que intercede por todos nosotros, todas las naciones, por la paz del mundo. La Virgen del Rosario es una invitación a que esa hermosa oración, esa tradición
¿no?, que tenemos los católicos de rezar el rosario, pues ella nos acompaña, ella nos ayuda y la cosa es así. Entonces, eso es una advocación, eso es a lo que la iglesia nos llama desde María principalmente. Cada nombre es un título, es una advocación que le damos porque reconocemos la cualidad que representa ese nombre. Y también, de acuerdo también a las apariciones que se han dado en torno también a la Virgen María. Exactamente. Por ejemplo, Maciel, el 15 de septiembre nosotros celebramos a la Virgen de los Dolores. La Virgen de los Dolores. ¿Quién es esa? No, mire, la misma María. Ahora, ¿qué reconocemos en la Virgen de los Dolores? Caramba, el dolor o los dolores tan grandes que tuvo María al ver a su hijo crucificado, al ver el padecimiento en toda su pasión, porque la misma Biblia lo dice, lo expresa. María estuvo al pie de la cruz, es decir, ella acompañó con dolor, con sufrimiento, este proceso que su hijo único vivió. Entonces, en ese sentido, ¿qué estamos llamados? ¿A qué llama la Iglesia Católica? A ver reflejado en esta mujer el dolor de tantas madres también que hoy sufren por sus hijos, ya sea por sufrimientos de ellos, como el caso de Jesús, o porque muchos hijos hacen sufrir también a sus madres. O sea, el dolor de María es el dolor de tantas madres que se lamentan por alguna situación con su hijo o con sus hijos. Entonces, en ese sentido, el 15 de septiembre celebramos a María de los Dolores, pero no es otra virgen diferente que la trajeron, no, María. Es la misma María. Que pasó mucho sufrimiento, muchos dolores al ver el sufrimiento de su propio hijo. Tenemos también otras celebraciones en este mes, como son las de los arcángeles Miguel. Exactamente. Miguel, Rafael y Gabriel. Son los tres arcángeles. Aquí hay que explicar también, Maciel, que es una celebración que se cambió. Se cambió la fecha, exacto. Exactamente. Creo que fue en el año 66, si mal no recuerdo, que se hizo este cambio, o sea, de agrupar a los tres arcángeles en una sola fecha. Cada uno tenía su celebración aparte. Investigando yo un poco, la de Gabriel, que es la que menos así se conoce, era el 24 de marzo. Y que yo ahí me emocioné porque, pero mira, el mismo día de Monseñor Romero. Sí, entonces el arcángel Gabriel se celebraba el 24 de marzo. San Rafael, que ese yo me lo sé de memoria porque es mi parroquia en Boca Chica, allá, era el 24 de octubre. Y San Miguel es la del 29 de septiembre, que esa fue la que como que agrupó, que dice mucho de esto porque Miguel es el ¿cómo se llama? El poderoso, como dice mucha gente, ¿no? El guardián. El que pelea por Dios, ¿no? Entonces, cada uno de estos arcángeles también tiene un sentido. Son bíblicos, ¿eh? No es que uno se lo inventó. Gabriel, como bien sabemos, es el que anuncia a la Virgen la encarnación de su hijo en ella. Ese diálogo que tiene el Señor, Dios, ¿no? Por medio de Gabriel con María. Entonces Gabriel, el arcángel Gabriel, es el que anuncia la encarnación y el nacimiento de Dios, de Jesús. Miguel, como decía, es el que batalla, el que comanda el ejército de Dios para quitar el mal, para quitar la acción del mal, del maligno. Esto lo vemos en el libro del Apocalipsis, ¿no? Está la figura de Miguel. Y Rafael, que significa medicina de Dios, es el que acompaña a Tobías en ese caminar, ¿no? Para encontrar una esposa y a la vez liberarla de un demonio que le atormentaba, que se casó varias veces, pero que nunca pudo, ¿cómo se llama esto? Intimar con su esposo, ¿no? Con los esposos, porque un demonio los mataba. Entonces Rafael es el que libera a esta mujer con esa bonita narración, con un pescado que le saca las tripas, ¿no? Las entrañas, la galla, decimos
lo que conocemos un poquito de eso de playa, tú sabes, y se espanta, se va el mal espíritu. Entonces, cada uno de ellos, de estos arcángeles, tiene también como esa función, esa, diríamos, esa acción que nosotros por tradición y por fe la creemos. Ahora, son ellos que hacen también, no. Ningún ángel, arcángel, querubín, bueno, todo eso que dicen, ¿no? La corte celestial, hace nada. Ellos interceden, lo que nosotros creemos es que interceden. Quien hace todo y lo permite todo es Dios. Dios Padre, que es el que ahí está y hace todo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es que a eso estamos nosotros y nosotras invitados, a también participar de esta fe y vivirla, así como nos la ofrece la misma iglesia. Sobre todo que en esas fiestas también, o sea, a nivel de religiosidad popular es muy común, sobre todo, lo que es la figura del arcángel Miguel. Exactamente. Sí. Que hay mucha gente que de una vez está pensando, ay, qué brujería, qué cosas así. Mire, bueno, hay una parte, lamentablemente, de la popularidad social que, bueno, que hace cosas, bueno, está bien, pero ese no es el sentido ni que la iglesia ni que estos santos tienen tampoco. La religiosidad popular lo celebra de una manera preciosa. Yo recuerdo en muchas comunidades, ¿no?, que he acompañado estas celebraciones. Wow, qué colorido, qué bonito, cómo la gente, ¿no?, se desborda ante la fiesta de su patrón. Y es bonito todo eso, poder celebrarlo en este sentido. Pero recuerden, es siempre poniendo el centro en Dios. Todo lo que ellos son, lo que fueron, ¿no?, es por gracia de Dios. Y ahí es donde debemos siempre tener puesta nuestra mirada y nuestra fe en Dios, que se vale de muchos instrumentos, personas, ¿no?, que hacen su voluntad. Y tanto la Virgen María como los arcángeles y todos los santos son eso, instrumentos de Dios que nos sirven a nosotros de ejemplo para poder entonces llegar a donde quiere Dios que nosotros lleguemos. Y vemos que en nuestro país, sobre todo, como celebramos dos grandes fiestas a María, que es la Altagracia y la Mercedes. La Mercedes es muy, muy popular, sobre todo en la zona de La Vega, en el Santo Cerro, celebran mucho, o sea, ve a mucha gente, sobre todo ahí el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes. Y las personas también hacen sus celebraciones en las diferentes parroquias que también la tienen como patrona. Y en las comunidades vemos también que las personas hacen diferentes velas, sobre todo en el tema de la religiosidad popular. Y, o sea, realizan la novena a la Virgen de las Mercedes, que es una de las vírgenes que nosotros más celebramos en nuestro país como patrona del pueblo dominicano, de las vocaciones, perdón, que tenemos como patrona del pueblo dominicano. Esto es importante porque hay mucha gente también que como que se confunde, ¿no?, con el tema de patrona y de la protectora. La Virgen de María es la misma, es Madre de Dios, y como yo decía ahorita, por ser la Madre de Dios es que le llegan todas estas advocaciones, estos títulos. Si María no hubiese sido la Madre de Dios, pasa desapercibida en la historia. Ahora, por ella ser la Madre de Dios, por tener este honor tan grande, es que nosotros resaltamos su presencia, su figura, ¿no?, en nuestra iglesia. Ahora, es importante también decir, ¿por qué le damos este realce? Porque nosotros somos una religión, señores, la religión cristiana, una religión, bueno, fundada, inspirada en un hombre, es decir, en Jesús, que es Dios, pero que se hizo hombre. Entonces, todo lo que es humano, todo lo que el hombre, a la mujer, le lleva también a celebrar o a darle importancia, nosotros creemos que Él también, desde su condición divina y humana, también le dio. Entonces, creemos que María fue y es muy importante para Jesús, como nuestras madres lo son para nosotros. Una de las cosas que nosotros siempre cuestionamos, Maciel, en este sentido, es ¿y cómo hay personas que hablan mal de la Virgen y sin embargo se llaman o se hacen llamar cristianos?
Porque yo creo que ningún hijo, cualquiera que sea, le va a gustar escuchar a alguien hablar mal de su madre. Y esto no es de que, no, porque a ustedes, porque no, es que es a la Virgen a quien se está refiriendo. Y esto de la Virgen es un título también que nosotros le damos, y esto sí es por un dogma, ese dogma de la virginidad de María, que es simplemente reconocer o asumir que ella fue virgen antes, durante y después del parto. Es un misterio, miren, sí, un misterio, que nosotros los católicos creemos y asumimos. Si usted no es católico, no está obligado a creer o aceptar esto, tranquilo. Pero no es, y esto sí yo creo que todos lo debemos asumir, no es hablar mal o creer que María esto, que María lo otro. Una de las cosas que más se dice, Maciel, de otras denominaciones cristianas, no, que la Virgen tuvo más hijos. Miren, en la Biblia no hay ninguna evidencia de eso. Ahora, si María hubiese tenido más hijos, hubiese perdido el honor de ser la madre de Dios. Porque si ella tuvo más hijos, bueno, pues está bien. Pero el Hijo de Dios que ella tuvo, Jesús, fue la misión más importante, creemos nosotros, que ella pudo tener en su vida. Entonces, tuvo más hijos o no, esto ni le quita ni le pone nada a María. Desde lo que nosotros asumimos, es la madre de Dios. Y Jesús, como su Hijo, que es Dios, creemos que no iba a sentirse bien si escucha a alguien hablar mal de su madre, porque a ninguno de nosotros nos gustaría que hablaran mal de nuestras madres. Entonces es importante también asumir esto. Entonces, en ese sentido, María de las Mercedes es la patrona de nuestro país, República Dominicana. O sea, la que, ¿cómo diríamos? Un patrón, una patrona es la que como que representa. Por decirlo y sobre así. todo que es, o sea, nosotros la celebramos y la tenemos como patrona desde los tiempos de la colonización. Exacto. O sea, porque fue traída, o sea, fue como una celebración traída desde España. Exacto, sí. Entonces, ya de ahí viene entonces el tema de toda la historia que conlleva la creación del santuario, exacto, las celebraciones que se realizan, por qué se realiza la celebración en la Merced y demás. De igual forma con el tema de la Altagracia, que también tiene su historia. Exacto, y la Virgen María de la Altagracia es la protectora, no la patrona, la protectora. Lo que pasa es que María de la Altagracia es a veces más popular que la misma patrona, ¿no? Y entonces lo que nosotros reconocemos en ella es eso, la gracia tan alta de haber sido la madre de Dios. Ahora, ¿por qué protectora? Porque sentimos que ella nos protege, la misma Virgen María, pero con esa gracia tan alta y esa veneración tan grande que nosotros le tenemos, ella también a nosotros nos protege. Repito, la misma Virgen, no la misma, pero con estas dos realidades. Yo a veces me río explicando esto a algunas personas, Maciel. Yo digo, no es que los dominicanos somos tan agalluces, como dicen algunos, agalluces. Que tenemos dos madres. Que tenemos dos madres, exactamente. Entonces, bueno, que no está bien. Esto no se trata de si está bien o está mal. Son las veneraciones, la manera en la que nosotros veneramos a nuestra madre, que es la madre de Dios, y ese respeto y ese amor que le tenemos. Porque en María nosotros vemos ternura, tenemos amor, tenemos aquella que intercede ante Jesús. Y el mejor ejemplo, bíblicamente hablando, que nosotros podemos tener de la Virgen es precisamente el pasaje de las bodas de Caná en Galilea. Se le acabó el vino. Y María, ¿a quién fue? A su hijo Jesús. Con eso nos está indicando, es a él a donde debemos ir. Ella se dio cuenta, por supuesto, como toda mujer que siempre está pendiente de las cosas, buscando soluciones, buscando que las cosas salgan bien. Entonces María se da cuenta. ¿Y a quién va? A su hijo. Jesús. A Jesús, exactamente. Y ahí Jesús le dice que todavía no ha llegado su tiempo. Y sin embargo, ella ni caso le hace. Porque era su hijo. Era su hijo. Y Jesús ahí también nos enseña ese amor que de seguro, él siempre le profesó también. Mujer, no ha llegado mi hora. La expresión mujer no era despectiva. Era una expresión muy usada en aquel tiempo
que precisamente implicaba cercanía, porque era reconocer la humanidad y el amor, la ternura de aquella a quien se le decía así. Entonces, mujer, no ha llegado mi hora. Pero yo no le hace caso. Hagan lo que él les diga. Y ahí está la clave. Lo que él diga, no lo que ella diga, o lo que ella ha dicho que se tiene que hacer o que ella lo va a hacer. Hagan lo que él les diga. Y Jesús entonces, impulsado por ella, ahí actúa. A eso es que estamos llamados los católicos. Que hay muchos que van a iglesia y tocan imágenes y lo que sea, mira, sí, pero no deben hacerlo. Eso no llama la iglesia. Es a hacer lo que Él nos diga. Porque es María misma que nos enseña a hacer lo que diga su Hijo Jesús. Entonces es importante que nosotros lo asumamos también y que veamos en este milagro, no de convertir el agua en vino, veamos la acción de María como la que hoy nosotros estamos llamadas y llamados también a seguir. Ella intercede, ella hace lo que la gente necesita, pero lo hace desde pedirle a su Hijo Jesús que realice aquello que sus hijos, porque somos sus hijos, necesitamos. Así es, así que esperamos que así como María, que supo decir que sí, esa María que supo acompañar en el dolor, esa María de la merced, esa María del perdón, de la misericordia, como se conoce, nosotros también aprendamos a ser como ella, a actuar como ella, desde el modo de ser y llegar a su Hijo a través de esas obras. Así mismo. A eso estamos llamados y ojalá que tanto nosotros los católicos aprendamos a venerar y a tratar a María de esta manera, desde esa veneración, desde ese respeto, desde ese escuchar su voz para hacer lo que diga su Hijo Jesús. Y que los que no son católicos entiendan de una vez por todas, ¿no?, que no estamos nosotros los católicos adorando ni a María, ni adorando imágenes, ni pidiéndole a María que nos haga milagros, ¿no? Que ella interceda, porque su Hijo Jesús es quien hace lo que nosotros le pedimos por medio a ella. Bueno, creo que ya vamos finalizando. Ya más adelante en otro episodio estaremos hablando entonces tocando el tema de las imágenes, sí, más detallado, para ya así aclarar a las personas por qué nosotros tenemos imágenes en nuestra iglesia. Así es. Pues agradecer a todos por sintonizarnos, por escucharnos, por compartir. Esperamos que les haya gustado este episodio de este su podcast Variedades Ignacianas. Así es, Maciel, y muchas gracias por por este espacio que me gusta tanto, ¿no? Y que lo disfruto. Y a la gente, ojalá que, bueno, nos escriba. Nos deja ahí si quiere que le toquemos algún tema en específico, puede escribirnos y sugerirnos algún tema que quieran que le tratemos. Así mismo, que nos sugieran temas, que hagan algún comentario, ojalá que nos digan, tú ves de acuerdo con esto no, con lo que sea, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, entremos en esa interacción y podamos, como siempre digo, ustedes aprender de nosotros, pero también nosotros aprender de ustedes. Así es que Dios les bendiga, muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Y que Dios les bendiga.